Muy buenos días a todos. ¿Cómo están todos? ¿Bien o qué? Démosle de unos 2 minuticos a Pablo que ya se conecta. Ok, me disculpan un par de minutos. Muchas gracias. Muy buenos días, espero estén muy bien. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Muy bien, escuchamos muy bien, don Alejandro. Vale, muchas gracias. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, Mauricio. No tengo sonido. No escucha nada. No, no se escucha nada. ¿Tú sí me escuchas, Alejo? Yo no la escucho. Escuchamos. Ah, ya.
Buenos días, no sé si me escuchan. Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bien, pero una demora, no me dejaba entrar a la reunión, no sé por qué. Listo, sí, señor, no te preocupes. Ya, pero creo que ya me escuchan. Sí, señor, lo llamo muy bien, Pablo. Bueno, ando un poco con gripe, entonces me van a perdonar que creo que me escucho un poco constipado, pero ya estoy aquí, lamento la demora. Por favor, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Sí, se escucha perfecto. ¿Y se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Voy a usar hoy esta herramienta de NSK para que la puedan conocer. Espero que hayan llevado algún entrenamiento en esta aplicación y si no, pues la vamos a conocer en esta oportunidad. Entonces, pues buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Segura y hoy les voy a hablar un poco de herramientas de montaje y mantenimiento de NSK. Yo recuerdo que hace un par de semanas yo les estaba dando una capacitación sobre guía de rodamientos y creo que es muy importante este tema. Porque si bien recuerdan, algo que pasa muchísimo, y a mí también me ha sucedido mucho, es que si un rodamiento no es montado de buena forma o si no se utilizan las herramientas adecuadas, pues básicamente lo que puede pasar es que se puede generar algún tipo de daño en el rodamiento o algún tipo de desalineamiento o se puede incluso llegar a lastimar los equipos y eso lo único que va a hacer es reducir muchísimo la vida operativa de un rodamiento, ¿sí? De hecho, para que sepan, yo tuve un caso en Guatemala en un motor eléctrico en el cual literalmente se montó un rodamiento a impacto, pero ni siquiera se utilizó como algún kit de impacto o algún principio, simplemente fue poner, me recuerdo yo en ese momento, creo que un pedazo de madera como cincel y luego a puro martillo se montó el rodamiento. Terminó siendo totalmente desalineado ese rodamiento y como consecuencia pues simplemente logró operar cerca de 20 minutos o 30 minutos, algo así. Entonces, realmente es muy importante poder tener las herramientas adecuadas para evitar que te dañemos los rodamientos y evitar que realmente podamos tener una buena vida, ¿sí? Entonces, empezamos hablando un poquito de las herramientas. Este es un alineador láser. ¿Qué es lo importante? Lo que yo les decía, más allá del 50% de las correas no están alineadas. ¿Por qué? Porque pues, precisamente en el momento que se están montando estos equipos es muy importante poder evitar que estén completamente desalineadas. Cualquier tipo de grado de alineamiento puede afectar totalmente el desempeño de los rodamientos e incluso puede llegar a inducir cargas que terminen desbalanceando el rodamiento y terminen haciendo que falle. ¿Sí? Yo les decía que es muy importante prestar atención a cómo se montan y este es un ejemplo para que ustedes lo puedan saber. Unos pocos grados reducen la vida hasta un 75% en los rodamientos y tal vez aquí me voy a detener un poco a explicarlo. Si pensamos nosotros en un rodamiento de bolas, sabemos que este rodamiento pues, es el rodamiento más común que existe. De hecho, muchísimas aplicaciones lo utilizan. ¿Qué es lo que sucede con el rodamiento de bolas? El rodamiento de bolas va a estar diseñado para soportar casi que únicamente carga radial, ¿sí? Recordemos que carga radial, creo que ya lo había explicado también, es aquella que va a buscar comprimir ambos anillos del rodamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debido a que este rodamiento soporta únicamente carga radial y no va a estar diseñado para ningún tipo de desalineamiento, en el momento que entre dos poleas haya un desalineamiento, inclusive la vía se puede reducir hasta un 75%, es porque a este rodamiento se le pueden llegar a inducir otro tipo de cargas, por ejemplo, mayor carga axial, ¿sí? Y cualquier carga que se le induce al rodamiento que no esté preparado para utilizar, pues simplemente va a repercutir en que tenga una menor vida operativa, ¿sí? Otra cosa importante de esto, un 10% de carga adicional reduce la vida del rodamiento un 25%, ¿sí? Esto también porque es importante. Cuando uno calcula la vida de los rodamientos, creo que esto también lo había presentado, pero voy a refrescar sobre esto. Cuando uno calcula la vida de los rodamientos, utilizamos las cargas que están en los catálogos, ¿sí? Todos los fabricantes tenemos nuestros estándares, nuestras guías para entender cuánto es capaz de soportar un rodamiento, ¿sí? En el momento que se utilizan las ecuaciones y los índices de carga para calcular esta vida, nos va a dar un valor X de 5.000, 10.000 horas para cualquier aplicación, sean motores, sean bombas, hablemos de una bomba, por ejemplo. Si utilizamos en una bomba rodamientos de bolas de ranura profunda y de contacto angular y calculamos la vida,
Supongamos que nos da 10.000 horas. La pregunta es, ¿qué pasa si en esta bomba por alguna razón aumenta la carga? Quiere decir que, no sé, necesitamos aumentar la velocidad a la cual pasa el fluido porque estamos aumentando la producción, por ejemplo, en los ingenios de azúcar. Se le aumenta la velocidad tal vez a la bomba con algún motor diferente o algo. En conclusión, cualquier modificación y cualquier carga adicional en los rodamientos puede repercutir muchísimo. Y esto también creo que es un gran ejemplo de que en el momento que ustedes estén tal vez en campo, en el momento que ustedes estén vendiendo algún tipo de rodamiento, y si el cliente les dice, miren, estoy pensando en hacer alguna modificación, estoy pensando en utilizar un rodamiento más grande porque quiero soportar más carga en la aplicación, etcétera, uno realmente tiene que entender cómo todos estos factores, perdón, que vayamos a modificar pueden afectar a los rodamientos, ¿sí? Y esta ecuación que ustedes ven aquí es un pequeño ejemplo de cómo realmente la vida de los rodamientos puede reducir o puede ser afectada precisamente por cambiar la carga que se está aplicando, ¿sí? Y esto de que dice que es que se reduce en un factor de 3, quiere decir que se reduce una potencia de 3. Entonces, si se dan cuenta, sí impacta muchísimo la carga que se le aplica a los rodamientos. Por esto es que no se deben de utilizar, ¿sí? No sé si hay dudas con esto. Ok, si no hay dudas, seguimos adelante. Pues básicamente cuando tenemos un sistema de poleas y fajas, sabemos que si están en buenas condiciones, pues vamos a poder transferir toda la potencia de manera muy eficiente, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo en el cual podemos ver que esta se transfiere hasta un máximo de un 98% de la potencia utilizada. ¿Por qué siempre tenemos un poco de pérdida? Porque pues dependiendo del tipo de la polea que se utilice, sea lisa, sea dentada, sea en nube, pues se entiende que siempre va a haber un poco de deslizamiento y por ende podemos llegar a tener un poco de pérdida, ¿sí? Pero realmente son sistemas muy eficientes, ¿sí? Sabemos que este sistema es utilizado en muchísimas aplicaciones. Sabemos que realmente muchos equipos utilizan todavía este tipo de acoples de fajas y poleas. Por lo tanto, es muy importante poder tener un equipo o una aplicación que realmente pueda ayudar a asegurarse que tenemos una buena alineación, ¿sí? Y aparte de todo eso, pues también podemos ver que es importante que la alineación juegue un papel en cuánta tensión se maneja en el equipo, ¿sí? Si no se controla esto, la tensión no va a ser adecuada, la transmisión de potencia no va a ser adecuada, podemos incluso llegar a reducir la potencia que se transfiere en los equipos y de esta forma vamos a impactar eh, no únicamente la vida del rodamiento, sino vamos a llegar a impactar también la vida de los equipos. Sí. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de correas que existen. Yo les hablaba de algunos. Tenemos la plana, pues esta es la más común. Lo que sucede en esta, si ven, es que como es completamente plana, la voy a poner otra vez. Básicamente lo que puede pasar en esta es que si no se tiene la tensión adecuada, puede que sí exista mucho más deslizamiento entre la polea y entre la correa. Y eso lo que va a hacer únicamente es reducir muchísimo la potencia que se está transmitiendo en esta aplicación, ¿sí? Correa trapezoidal, lo que sucede esto es que la porción de la faja que está en contacto con la polea podemos ver que tiene una forma diferente. Inclusive podemos ver que las poleas tienen unas ciertas ranuras. Básicamente lo que buscamos con esto es darle una cierta forma a la polea y que entonces podamos tener una mayor transferencia o una mayor eficiencia en cómo se transfiere la potencia, perdón, ¿sí? Y por último tenemos las correas dentadas, que también utilizamos consecuentemente poleas dentadas. Básicamente aquí lo que buscamos es que haya un mejor contacto, evitar que tengamos deslizamiento. Este tipo de correa se utiliza muchísimo para equipos de mayor caballaje, de mayor potencia, donde realmente queremos evitar que exista algún tipo de pérdida en eficiencia de transmisión de potencia, ¿sí? Ahora que les expliqué bastante la importancia de por qué tener las herramientas adecuadas y de cómo se pueden afectar, por ejemplo, este tipo de acoples de fajas y poleas con los rodamientos, pues también vamos a entender un poco cuáles son los tipos de desalineación que existen, ¿sí? El primero es el paralelo, en el cual podemos ver que si realmente las poleas no están alineadas, por así decirlo, a un mismo nivel, a una cierta base, básicamente lo que va a suceder es que siempre vamos a tener un tipo de inducción nuevamente de carga externa en el rodamiento, ¿sí?
Esto quiere decir que realmente las poleas pueden tener diferentes tipos de desalineamientos. La siguiente es angular, quiere decir que cuando alguna de las poleas está rotada a un cierto ángulo respecto a la otra, nuevamente vamos a tener un desalineamiento. Y por último, la vertical angular, quiere decir que cuando una polea no esté al mismo nivel sobre la base que la otra, sino esté un poco más arriba, o inclusive también rotada a un cierto ángulo, lo que va a hacer únicamente es recargar mucho más los rodamientos y los equipos, ¿sí? Entonces, todos estos son los diferentes tipos de desalineamientos que se pueden llegar a dar en estas aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos desalineamientos? Yo les hablaba un poco de esto, pero básicamente vamos a tener cargas no planificadas en el sistema, ¿sí? Vamos a reducir muchísimo la potencia que se transmite, quiere decir que impactamos el equipo, y también podemos llegar a tener un aumento de generación de calor. Y es aquí donde, en este tipo de aplicaciones, a mí personalmente me pasa muchísimo, que si algún cliente me dice que tienen aumento de temperatura y que creen que los rodamientos fallaron, pues también se les hace muchísima noción a cómo están montadas las fajas y las poleas y entender si realmente están alineados. Porque si bien la mayoría de veces que un rodamiento falla va a dar indicios de calor, va a dar indicios de sonido, de vibraciones, pues también yo siempre soy de la idea de no siempre echarle la culpa a los rodamientos, por así decirlo, sino tratar de entender si realmente el equipo está haciendo algo que realmente está afectando a los rodamientos. Entonces, para que vean, un aumento de calor no necesariamente va a repercutir a problemas de rodamientos, sino puede representar también un desalineamiento en fajas y poleas. Ahora, consecuencias de las correas desalineadas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos esto, si el rodamiento no es capaz de soportar cargas radiales y cargas axiales en simultáneo, podemos ver que realmente la carga no se distribuye de manera adecuada, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es que únicamente nos va a dar diferentes tipos de daños en los rodamientos, ¿sí? En la imagen están viendo ustedes un ejemplo de descamación y si se dan cuenta la descamación está tirada hacia una parte lateral, por así decirlo, de la pista de rodadura del aro interno de este rodamiento, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que entonces vamos a tener desgaste anormal en las pistas de rodadura, ¿sí? Yo en su momento les presenté, me voy a salir un momento de esto, porque creo que es importante. Un segundo. Ya. Yo creo que en su momento les presenté cuando les hablé de cargas radiales y axiales estos patrones. Básicamente estos patrones lo que muestran es que en el momento que nosotros estemos inspeccionando un rodamiento, vamos a poder entender después de cierto tiempo cuál fue el desgaste precisamente dependiendo de la carga y el tipo de rodamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las primeras podemos ver cuando tenemos el funcionamiento de una carga radial con un rodamiento totalmente alineado, vemos que básicamente los desgastes van a estar siendo muy centrados en ambas pistas de rodamiento, ya sea que el anillo que esté girando sea el interno o ya sea que el anillo que esté girando sea el externo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Vemos que los desgastes están en el centro. Vemos que ahora, cuando tenemos cargas axiales, vemos que ahora el patrón ya no está de desgaste en el centro, sino siempre va a estar tirado hacia un costado de la pista de rodadura, va a estar siempre pegado hacia una cara lateral. Que básicamente, si nosotros vemos precisamente cómo se presenta este daño en esta foto, podemos ver exactamente que el daño que se presenta no está completamente centrado, sino básicamente lo que sucede es que el daño va a estar tirado hacia una parte lateral. ¿Y esto por qué sucede? Porque es un rodamiento que no está preparado para soportar no solo ningún tipo de desalineamiento, sino ningún tipo de carga axial. Recordemos que estos rodamientos de bolas son rodamientos muy básicos, van a tener una capacidad de soportar cargas muy básica, por lo tanto realmente pueden impactarse muchísimo la vida de ellos dependiendo realmente cuál es la magnitud de la carga que se le aplica, ¿sí? ¿Qué es lo que más podemos entender cuando tengamos desalineamientos? Pues siempre vamos a tener un aumento de ruido de las vibraciones, esto es porque estamos transmitiendo potencia de manera inadecuada, ¿sí? Un incremento de consumo energético hasta un 15%. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento que nosotros tenemos algún tipo de desalineamiento, el equipo va a tener que trabajar muchísimo más para poder compensar ese alineamiento y para que el equipo realmente pueda seguir entregando lo que se necesita, ¿sí?
Entonces, si se dan cuenta, un indicio de poder entender si en algún momento hacen alguna visita y si en algún momento quieren entender si el cliente está teniendo algún tipo de estos problemas, pues realmente es de prestarle muchísima atención a si le están prestando algún tipo de registro, cuál es el consumo en los equipos, en los motores. Y si se llega a registrar en algún momento algún tipo de aumento, pues podemos llegar a entender entonces que tenemos algún tipo de problema. ¿Sí? Mayor posibilidad de fallo de funcionamiento. Vamos a hacer que únicamente los rodamientos puedan fallar de manera prematura si no son montados adecuadamente y si tenemos desalineamientos. Y aumento de coste de funcionamiento. Esto no es únicamente porque si tenemos fallos prematuros vamos a utilizar más rodamientos, vamos a utilizar más mantenimiento, sino también algo que se menciona muchísimo es que en el momento que fallan los equipos, pues básicamente lo que sucede es que vamos a tener nosotros pérdida de producción y eso impacta muchísimo en que tengamos un aumento en los costos de funcionamiento. Sí. Denme un segundo, por favor, que no sé qué pasó. Denme un segundo. Sí. Bueno, voy a seguir aquí. Entonces, en el momento que nosotros tenemos problemas de fajas y poleas, ¿cómo podemos nosotros dar una solución a este tipo de problemas? Pues básicamente tenemos una herramienta adecuada. NSK entonces tiene alineadores de fajas y poleas. Básicamente, ¿qué es lo importante de nosotros? Estos alineadores tienen láser en ambas vías. Quiere decir que pueden comprobar que realmente tengamos una alineación en dos puntos, en dos vías. Es muy común que los equipos que se producen por parte de los competidores tienen un láser solo en una vía, ¿sí? El problema de que muchas veces tenga láser solo en una vía es que si realmente alguna de las otras poleas está desalineada, el láser no lo va a detectar porque el láser simplemente va a estar apuntando hacia un sentido. En cambio, la idea del DNSK, que es de la parte superior, no sé si alcanzan a ver precisamente esta parte roja, esta línea roja, justo con esta línea roja, representa realmente los puntos de contacto de ambos alineadores en ambas caras, ¿sí? Entonces, realmente podemos decir que la solución de nosotros va a marcar siempre en dos planos que tengamos una alineación adecuada. Y esto va a evitar que tengamos cualquier tipo de desalineamiento, ¿sí? Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿sí? El alineador de NSK va a tener una comprobación en dos caras y realmente es muy preciso. Yo ya tuve la oportunidad de utilizarlo en su momento y pues honestamente les puedo decir que es bastante intuitivo, es bastante sencillo y ayuda muchísimo a poder asegurarse que se tiene un buen montaje, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? El equipo cuenta con diferentes guías en B, que son precisamente las que alcanzan a ver aquí atrás en el equipo, ¿sí? Estas guías en B van dependiendo del tamaño de la polea para que se puedan conectar de forma adecuada. Eh, Trae el equipo muchísimos tamaños de esas guías en B para evitar que tengamos algún tipo de problema y que pues de por sí el accesorio quede completamente desalineado, ¿sí? La base es magnéticamente sujetada a las poleas para evitar que exista algún tipo de desplazamiento y realmente es muy, muy sencillo de poner en las poleas, como les digo, y poder utilizarlo. Entonces, realmente es un equipo muy útil para poder recomendar, ¿sí? No quiero leer esto porque creo que aquí hay un video para explicarlo, correcto.
Como alcanzaron a ver, realmente es un equipo muy eficiente para NSK. Se conoce como LabSet. Ahora sí voy a regresar a esta diapositiva. El equipo que acaban de ver se llama LabSet. Esto es importante. NSK maneja dos. En un momento les voy a presentar el otro. El LabSet es el alineador para fajas y poleas. Luego tenemos otro que se llama LASSET, que repito, ya lo voy a mostrar, que ese prácticamente es para acoples y para ejes, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer que existen este tipo de diferencia de letras. Anécdota breve, yo cuando entré a NSK, creo que me confundí una vez y en lugar de hablar del LabSet, estaba hablando del LASSET y pues precisamente sí son equipos totalmente diferentes. Entonces vale la pena decir que, repito, el alineador de fajas y poleas se va a llamar LabSet y es el equipo que les acabo de presentar, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, pues realmente es un equipo muy sencillo. Voy a dar pausa para explicarlo aquí. Pues básicamente vamos a tener siempre los dos sensores, los dos alineadores y todo el juego de conectores en nube para poder acoplarlos a las poleas y de esa forma poder hacer un buen alineamiento, ¿sí? Entonces realmente es un accesorio muy sencillo. Y pues creo que la forma de poder entender esto y cómo poder utilizarlo y buscar oportunidades es hablar bastante con los clientes que ustedes conozcan y buscar todas esas oportunidades. Realmente preguntarles qué tanto tiempo toman ellos en hacer estos tipos de montajes. Para que ustedes sepan algo, un dato interesante es en los ingenios de azúcar, pues a veces las cantidades de motores y poleas que se unen con esta configuración son muchísimos. De hecho, aquí en Guatemala creo que el ingenio más pequeño tiene como 200 o 300 de estos acoples. Y entonces ellos tardan muchísimo tiempo en mantenimiento para poder hacerlo. Entonces, realmente esta herramienta lo que hace es reducir el tiempo que toma para que ellos tengan que hacer un alineamiento, ¿sí? Y va a impactar muchísimo en reducir el tiempo, aumentar la eficiencia de trabajo de ellos y pues reducir cualquier tipo de probabilidad de daño, ¿sí? Entonces, creo que hay muchísimas formas de poder buscar oportunidades con esto. Y si tienen más dudas, al finalizar la capacitación, creo que puedo mandarles un manual de usuario de todas las herramientas y estoy seguro que eso les va a ayudar bastante. Entonces, aquí pueden ver ustedes lo que incluye. Todas las herramientas de NSK incluyen los manuales de usuario, ¿sí? Básicamente esto está en una guía básica de cómo se utiliza. Repito que va a traer un juego de tipo de sujetores en nube para poder adaptarlo a diferentes tamaños de poleas. Va a traer los sensores y si no estoy mal trae un juego de baterías para poder ser utilizado. Me voy a saltar esto. Déjenme ver algo, por favor. Y ahora me va a pasar al LASSET. Antes de ir adelante, ¿alguna duda con el LASSET? ¿Con el alineador de fajas y poleas? Sí, Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo, ¿estos equipos ya los tenemos disponibles acá en Colombia o todavía no? En ese caso sí maneja algunos en stock. No sé si se ha realizado alguna venta ya con ustedes, Carlos o Diana. No, pero sí hemos tenido algunas oportunidades y no sabíamos que lo teníamos ya. Sí, pues realmente en ese caso maneja, repito, los dos. El primero era el LabSet, ese era para fajas y poleas y este es para ejes y acoples. Repito que creo que una buena forma siempre es preguntar a los clientes. Yo lo que hago siempre es preguntar a los clientes cómo les ha ido con el tiempo de montaje, si han tenido problemas de sonido o vibraciones recientemente en sus equipos. Y la verdad es que por ahí me voy siempre para poder buscar las oportunidades. Y repito, pues al final, realmente todos los clientes, creo yo, todas las plantas utilizan tantos de estos acoples que es una herramienta muy útil, sí. Pero sí, creo que si necesitan más apoyo con alguna aplicación, pues pueden hablar con Hanner, Javier, Diana o Carlos y si es necesario, pues ya entro yo a dar alguna explicación extra o a dar algún tipo de caso de éxito. Yo sí he tenido la oportunidad de utilizarlo mucho más, entonces inclusive puedo compartir fotos haciendo algún tipo de alineamiento con este. Y la verdad es que les digo, yo no es que tenga algún tipo de certificado en alineamientos de ejes y acoples, sin embargo, realmente es un equipo tan sencillo que ayuda muchísimo a poder entender cómo poder dar una solución a este tipo de problemas. Sí. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Sí, gracias, Pablo. Gracias, gracias, excelente. Bueno, si no hay más dudas, vamos a seguir adelante.
Esto ya se los había dicho, 50% de todas las averías de la máquina se deben a un alineamiento deficiente. Esto sí es importante, hasta un 90% de todas las máquinas funcionan fuera de las tolerancias de alineación recomendadas. Algo pues que se diferencia muchísimo entre el acople entre motores y, por ejemplo, bombas que no utilicen fajas y poleas, sino que utilicen un acople directo. Básicamente lo que sucede es que no sé si ustedes han escuchado la palabra de shimming. De hecho, pues, no sé si se dice igual en Colombia, porque he escuchado que le dicen muchísimas formas diferentes a las plaquitas de metal que se utilizan para poder levantar o reducir, por así decirlo, la altura de los equipos. Pero básicamente algo muy importante es que cuando se utilizan este tipo de montajes, y voy a regresar a la foto inicial, debido a que los motores o cualquier otro equipo que va a estar conectado a un motor va a tener diferentes puntos de apoyo, hace que sea un poco más complicado hacer algún tipo de alineamiento láser, digo, algún tipo de alineamiento. Porque al final, cualquier variación en estos puntos de apoyo que nosotros tengamos va a interferir muchísimo en el acople, ¿sí? Y por esto es que esta herramienta es tan útil, porque inclusive le puede decir a uno en qué posición, en cuál de las 4 patas del motor o en cuál de las 4 patas del equipo uno tiene más o menos distancia y que se está afectando también precisamente el alineamiento del equipo, ¿sí? Entonces creo que es una herramienta muy adecuada. Okay. ¿Qué es lo importante nuevamente? Si se dan cuenta, tan solo 0.1 grados de desalineamiento puede reducir la vía del rodamiento hasta un 50%, lo cual impacta muchísimo. Creo que los rodamientos de rollos esféricos son los que más pueden soportar algún tipo de desalineamiento y ellos soportan, si no estoy mal, como medio grado. Sí, entonces, si se dan cuenta, realmente impacta muchísimo el desalineamiento en los equipos en la vida que los rodamientos pueden llegar a tener. Entonces, ¿qué es lo importante? Que una alineación deficiente es el responsable del 50% de todas las averías en las máquinas, ¿sí? Nuevamente puede aumentar el consumo de energía hasta un 15%, esto ya lo había explicado. Al momento que tenemos algún desalineamiento, el equipo va a querer seguir entregando la misma potencia. Por lo tanto, para compensar ese alineamiento va a consumir mucha más potencia, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Importes que alcanzan un mínimo del 3% de todos los costos de energía de fabricación. Quiere decir que entonces es muy importante prestarle atención a la energía que se consume en este tipo de acoples, pues para evitar que tengamos un incremento precisamente en la energía que se consume en este tipo de equipos, ¿sí? Ahora, en un sistema de transmisión por eje, vamos a ver básicamente cuáles son los puntos importantes. Siempre vamos a tener una máquina accionada. Quiere decir que vamos a tener un equipo que siempre va a depender de un motor. En este caso puede ser un compresor, puede ser una bomba, ¿sí? Básicamente son equipos que necesitamos nosotros poder entregar una potencia para que pueda funcionar. Luego de eso vamos a tener el tipo de acople. Básicamente el acople tiene el propósito de poder conectar ambos componentes y poder ser el que soporta la potencia, por así decirlo, y hace que puedan iniciar a trabajar ambos componentes en conjunto, ¿sí? Y luego tenemos los motores que básicamente son el equipo encargado de poder generar la potencia, de poder entregar la potencia y de esta forma que el equipo pueda funcionar. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Y vemos aquí un ejemplo cuando tenemos un acople. En el momento que nosotros tenemos algún tipo de desalineamiento, como pueden ver aquí, nuevamente vamos a inducir no solo cargas hacia los rodamientos, sino inclusive aquí algo muy importante es que se pueden llegar a dañar hasta los ejes, ¿sí? Sabemos que muchas veces los ejes terminan siendo hasta más costosos que los rodamientos, entonces realmente es muy importante poder prestar atención a qué tan alineados están estos equipos. Por eso es que realmente estas herramientas son tan importantes, porque más allá de asegurar una buena vida de rodamientos, también va a poder evitar cualquier daño catastrófico en los equipos y en los demás componentes. Sí. Algo muy importante de esta positiva, cuando los ejes no están alineados, se generan fuerzas en los acoples. Lo que puede ahora suceder en producción también es que si un acople falla, pues precisamente perdemos todo tipo de transmisión de potencia, el equipo se puede llegar a parar por completo, podemos llegar a tener algún otro tipo de daño en los equipos. ¿Y qué es lo importante de esto? Y que dependiendo de qué tan catastrófico, perdón, sea el daño en los acoples, repito que hasta los ejes se pueden llegar a dañar y eso sí puede llegar a ser algún tipo de problema. Sí. Entonces, ¿cómo pueden ser los tipos de saneamientos que manejamos para los ejes?
Pues básicamente, ¿qué pasa si no los tenemos precisamente en el mismo plano? Si tenemos, si se dan cuenta, separados una cierta distancia, ya sea vertical u horizontal, los diferentes equipos, eso lo que va a hacer nuevamente es que el eje esté trabajando a un cierto ángulo y consecuentemente vamos a tener un tipo de problema, ¿sí? Básicamente la idea es que cuando estén alineadas es que estén en un mismo plano, que no tengamos ninguna pérdida de potencia, que no tengamos ninguna fuerza extra trabajando no solo en los rodamientos, sino en los equipos, y de esa forma que evitemos algún tipo de falla, ¿sí? Repito, el desplazamiento se le conoce como el tipo de desalineamiento que ya sea que tengamos alguna diferencia de distancia horizontal o vertical. En el ejemplo que pueden ver aquí es qué pasa cuando tenemos un desalineamiento vertical, quiere decir que un equipo está más arriba que el otro, pues si se dan cuenta el plano de contacto no es el mismo, lo cual hace que tengamos un desalineamiento. Y angularmente es qué pasa cuando alguna de las cuatro patas tiene una diferente altura o tiene un diferente tipo de medida, y eso lo que va a hacer prácticamente es que el equipo esté levantado a un cierto ángulo, consecuentemente el acople, perdón, también va a estar en un cierto ángulo, y eso lo que va a hacer es que el rodamiento termine fallando prematuramente o que los equipos puedan llegar a fallar. Esto ustedes ya lo habían visto, sí, un 10% de carga adicional reduce la vida un 25%, solo es para refrescarlo, pero realmente impacta muchísimo aumentar la carga en los rodamientos. Esto me lo voy a adelantar porque lo quiero explicar más adelante. O bueno, lo voy a dejar aquí. Cuando nosotros estamos utilizando rodamientos sellados, básicamente lo que estamos buscando nosotros es pues, evitar precisamente que los contaminantes ingresen en los rodamientos y en el interior, que contaminen la grasa, que tengamos algún tipo de daño en los elementos rodantes, en las pistas de rodadura y consecuentemente en las jaulas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos algún tipo de desalineamiento en los ejes? Que consecuentemente se transfiere a los rodamientos, que ese desalineamiento puede afectar, como ven en estas diapositivas, los puntos de contactos en los sellos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Prácticamente lo que sucede es que en el momento que tenemos este desalineamiento, los sellos no se van a desgastar de manera normal, sino puede que alguna porción del sello se desgaste de manera desigual, y eso únicamente lo que va a hacer es que tengamos un deterioro acelerado de los sellos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en el momento que algún rodamiento falla, lo destapamos, encontramos contaminantes. Voy a dar un ejemplo, encontramos óxido, encontramos picaduras por algún tipo de contaminante sólido, pues básicamente también sería muy importante como punto de chequeo asegurarse que los equipos estén alineados, precisamente por este ejemplo, porque eso puede llegar a afectar el tipo de sellado, a desgastarlo de manera normal, repito, y consecuentemente pues a reducir la capacidad que tienen los rodamientos para evitar el ingreso de contaminantes, ¿sí? Consecuencias de que los ejes estén desalineados: ruido elevado, esto es porque no vamos a tener un buen contacto entre equipos. Vibraciones excesivas, nuevamente ya que tenemos una pobre capacidad de poder transmitir la potencia, puede que estemos induciendo a que los equipos estén vibrando muchísimo más, a que los rodamientos también estén vibrando mucho más. Generación de calor y a veces fuego, debido a que tenemos un mal contacto, y repito, el equipo siempre va a querer entregar la misma potencia independientemente si tenemos los motores y los equipos alineados. Eso lo que va a hacer es que como el equipo y la acople se tiene que esforzar mucho más, va a aumentar muchísimo la generación de calor, ¿sí? Daños en el sellado y los rodamientos, esto lo explicaba recientemente. Si tenemos el desalineamiento, los sellos se van a gastar de manera desigual, consecuentemente vamos a tener problemas de sellado en los rodamientos. Fallos en el acople, quiere decir que el acople puede llegar a fallar en cualquier momento de manera prematura. Reducir el tiempo de servicio, esto es de todos los componentes. Incremento de la factura de la energía, quiere decir que vamos a tener un mayor consumo. ¿Por qué? Repito lo que he estado explicando recientemente. Básicamente el equipo va a querer entrar a la misma potencia, va a consumir mucha más energía. Fallos en los rodamientos prematuramente, fallos en la lubricación por el ingreso de contaminantes, riesgo de lesiones. Esto es qué pasa si tenemos una falla muy catastrófica en el cual pues, algún personal mecánico pueda salir lastimado. Daños en los equipos. Tal vez aquí me detengo y cuento una pequeña anécdota. Yo tuve un caso en una reparadora de motores en la cual nos llamaron a decirnos que habían fallado unos rodamientos de NSK. Realmente yo vi las fotos y les digo, el rodamiento, o sea,
no sé, parecía que lo habían montado con dinamita, o sea, estaba totalmente destruido, lo cual se me hacía bastante raro. Yo quería entender qué estaba pasando. Voy con el cliente me dice, no, mire, sus rodamientos fallaron, salieron totalmente destruidos, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba tratando de entender qué estaba pasando, les pregunté cómo los montaron, les pregunté a qué aplicación estaban destinados, cuánto tiempo operaron, me explicaron que prácticamente el equipo arrancó y nuevamente a los 20, 30 minutos pasó el fallo. Pero yo le decía al cliente que realmente valía la pena que le prestáramos atención a cómo estaban las condiciones del motor, el resto de los componentes o entender qué más había pasado. Pues ese día me fui, me quedé pensando bastante en qué pudo haber sucedido. A los 2 días creo que le entregaron un reporte del motor al cliente y cuando vimos el reporte nos dimos cuenta que internamente el embobinado estaba totalmente despedazado, ¿sí? Quiere decir que entonces lo que había sucedido en realidad es que había habido un tipo de desalineamiento que inclusive fue tanto el desalineamiento que llegó a afectar y hubo contacto entre el rotor y el estator de los motores y eso fue lo que generó el fallo, ¿sí? Entonces a lo que voy es que un tipo de desalineamiento muy severo no solo va a afectar los rodamientos, que muchas veces terminan siendo el componente de menor coste en los equipos, sino realmente el equipo completo se puede arruinar. Por ejemplo, en este caso, pues realmente tuvieron que reemplazar completamente el motor porque precisamente no tenía un buen montaje, ¿sí? Entonces creo que, pues como lo pueden ver, tener ejes desalineados impacta muchísimo en los equipos. Para seguir adelante, paradas no planificadas de producción, pues básicamente tenemos fallos prematuros, nadie los espera y eso lo que va a hacer es que tengamos que invertir en emergencias y pues prácticamente pérdidas de producción. Hay diferentes formas en las cuales se pueden medir precisamente el alineamiento entre fajas y poleas. Esto es alguno de los ejemplos que se utilizan. Tenemos el uso de pinzas, el uso de juegos de galgas para poder entender si tenemos precisamente las mismas distancias entre diferentes puntos, o incluso el uso también de algún tipo de reglas para entender si tenemos puntos de contacto, ¿sí? Estos métodos son un poco empíricos, puede que exista algún tipo de falla en el alineamiento que se realiza, y eso lo que va a hacer es pues realmente generar daños en los rodamientos como los hemos estado viendo, ¿sí? También hay otros equipos un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Se necesita un poco más de atención para utilizarlos, son un poco más complicados de utilizar. Entonces, realmente hay que buscar una solución que sea óptima. Repito que al final lo que buscamos con estas herramientas no es atrasar más el proceso, sino hacerlo más sencillo. Lo que queremos es hacer un acople más eficiente entre equipos, reducir el tiempo que las plantas utilizan para poder hacer este tipo de actividades y poder realmente poner a trabajar los equipos, ¿sí? Entonces, básicamente aquí es donde entra el nuevo método NSK. Repito que el equipo que les acabo de mostrar era LabSet con una B. Este se va a llamar LASSET. Si se dan cuenta, la única diferencia es que en el nombre ahora tenemos la S, que es dedicado para ejes, ¿sí? Y acoples, LASSET, y el otro era LabSet con una B, que es de belts en inglés, para fajas y poleas, ¿sí? Esa es la diferencia más importante. Y la recalco muchísimo porque, repito, a mí me pasó un problema cuando entré en SK, entonces es importante diferenciar los nombres, ¿sí? Básicamente yo les decía que NSK lo que hace es que tiene láser de 2 puntos de contacto, ¿sí? Lo que sucede prácticamente es que ambos sensores emiten un láser, el cual impacta con la otra unidad, se refleja, y eso lo que va a hacer es poder realmente ayudar a entender el grado de desalineamiento que tiene el equipo. A diferencia del LASET, si se dieron cuenta, lo que sucede con este tipo de equipos es que este sí va a dar diferentes grados de desalineación en los diferentes puntos de contacto que tienen los motores o las partes móviles, por así decir, de los acoples y entender realmente cómo podemos mejorarlo. En este equipo voy a tardar un poco más de explicarlo cuando estemos en el video porque el proceso que tiene este equipo es un poco más diferente, pero es muchísimo más certero para poder alinear los equipos, ¿sí? Entonces, si lo ven, nuevamente repito, el láser de NSK va a tener siempre el láser en 2 vías para poder asegurarse que tenemos un buen montaje, ¿sí? Y creo que este también tiene video. Me voy a adelantar al video y luego regreso a esto para poder explicarlo con más detalle, ¿sí? Me voy a adelantar, luego regreso aquí, lo prometo.
Ya, súper. Quería enseñar primero el video porque, pues, si se dieron cuenta, esta herramienta sí tiene un proceso un poquito más largo, por así decirlo. Entonces, antes de explicar todo esto, pues quería que vieran más o menos cómo se utiliza para después, pues, realmente poder entrar a explicar cómo se utiliza precisamente este equipo, ¿sí? Entonces, en el momento que uno abre la caja de este equipo, pues básicamente vamos a tener esta unidad pantalla, se le llama, que básicamente es el equipo en el cual nosotros vamos a ir registrando todos los datos, toda la información. A diferencia del alineador de poleas, a este sí le tenemos nosotros que poner un poco de información. Realmente son algunas medidas, no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Pero básicamente esas medidas, que se las voy a mostrar cuáles son, básicamente en ayuda a que el equipo pueda entender mejor dónde están los puntos de desalineamiento, ¿sí? Va a incluir siempre su cargador de USB con 4 puertos, va a incluir una cinta métrica para poder medir estas distancias, va a incluir 2 juegos de soporte de cadenas en B y los 2 sensores para que puedan ser utilizados, ¿sí? Esto es lo que incluye el equipo. ¿Qué es lo importante? En el momento que nosotros estemos utilizando estos sensores, ¿sí? Los sensores que se ponen en los ejes, un sensor va a tener, creo que una letra M, haciendo referencia a que es el sensor que se tiene que mover, colocar, perdón, en la parte móvil del equipo. Y luego el otro va a tener una S, que es el que se tiene que colocar en la parte estacionaria. Esto es muy importante, porque el equipo va a estar midiendo el desalineamiento y va a dar la solución de cómo poder evitar que haya desalineamiento. Pero todos los arreglos que el equipo va a dar o que la pantalla le va a decir a uno que tiene que hacer es en el equipo móvil. Por esto es que hay que entender que entonces vamos a tener nosotros, repito, un sensor para el lado móvil y para el lado estacionario. Y yo creo que en el equipo, en el video que les mostré aparecen esas letras, y si no, lo voy a poner otra vez. Se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Pero primer punto importante, tenemos que entender que siempre va a haber un equipo móvil y un equipo estacionario. Luego de eso, pues vamos a tener diferentes tipos de desalineamientos. Esto creo que ya se los había mostrado. Podemos tener desalineamiento vertical u horizontal. Y algo muy importante es, hay un fenómeno que se puede llegar a dar que se conoce como pata coja, que básicamente es, bueno, no sé si en algún momento ustedes han ido a algún restaurante a comer y la mesa se mueve y prácticamente lo que hacemos es poner una servilleta en esa pata para que no se mueva o algo. Básicamente eso es lo mismo, una pata coja, no sé si se le dice así también en Colombia, pero lo que sucede es que cuando el equipo tiene una pata en mal estado, eso lo que va a hacer es complicar muchísimo más cómo nosotros podemos hacer un alineamiento correcto en los equipos, ¿sí? Entonces, este equipo también puede hacer este tipo de mediciones, puede tratar de identificar si nuestro equipo tiene problemas en alguna de las patas, de las 4 patas del motor, por ejemplo, identificarla para que podamos tener acciones correctivas y evitar así que entonces el desalineamiento nunca se pueda dar. Porque algo que pueda pasar es que en el momento que estemos constantemente nosotros tratando de alinear el equipo, si no lo logramos, es precisamente porque puede que tengamos este problema, ¿sí? Entonces, esto también lo puede detectar el equipo. Ahora, ¿cuál es el proceso de alineación con este equipo? Lo que estamos viendo en la pantalla va a ser lo que nosotros vamos a tener en las manos. Luego de haber puesto los sensores en los ejes, vamos a encender el equipo. Básicamente en la parte inferior ustedes pueden ver el botón de encender. Luego vamos a empezar y esto va a ser lo primero que vamos a ver, ¿sí? Pues prácticamente lo que sucede es que dependiendo de las revoluciones por minuto, el equipo nos va a ayudar a nosotros a poder entender cuáles son las tolerancias permitidas que vamos a tener nosotros de desalineamiento, ¿sí? Absolutamente todos los equipos tienen tolerancias y esto es una forma más de poder interpretar las tolerancias. Entonces, lo primero es entender cuáles son las RPM del motor que vamos a estar alineando, de la aplicación que estamos alineando, y es lo primero que vamos a ingresar. Dependiendo del rango precisamente de revoluciones, ustedes pueden ver que vamos a tener nuevamente cuáles son las tolerancias permitidas durante el trabajo, ¿sí? Luego de eso, luego de que ya seleccionamos la velocidad, vamos a tener que empezar a ingresar las medidas que yo les decía. Repito, el equipo incluye un metro con el cual se pueden hacer estas medidas. La primera medida que tenemos que poner nosotros es prácticamente cuál es la distancia entre sensores. Y algo muy curioso de este equipo es que si se dan cuenta, todo esto que les voy explicando, el equipo lo va poniendo por pasos. Quiere decir que realmente uno tiene que ir haciéndolo paso a paso, paso a paso. Entonces, hace que sea un producto muy ordenado para poder hacer este tipo de alineamiento, ¿sí? Entonces, la primera medida, repito, es la distancia entre sensores. Perdón, denme un segundo. Creo que me adelanté. Ya.
La primera medida va a ser distancia entre sensores. Luego de eso, la segunda medida es la distancia del acople hacia la distancia del sensor móvil. Luego va a ser la distancia del sensor móvil hacia la primera pata del equipo y luego la distancia entre patas. Esas son las 4 medidas que uno tiene que ingresar para poder empezar con el alineamiento. Luego de eso, luego que ingresamos las medidas, el equipo va a empezar a trabajar y básicamente tenemos que hacer 3 medidas. ¿Sí? Vamos a tener que rotar el equipo, 90 grados de diferencia entre cada medida para que puedan tomarse las medidas iniciales. Entonces, si se dan cuenta, primero se gira totalmente hacia la izquierda en esta imagen. El equipo es tan intuitivo que si uno no lo tiene en la ubicación adecuada o en la posición adecuada, de hecho le va a salir en rojo esto, diciéndole que uno tiene que ponerlo precisamente en la posición adecuada. En el momento que uno lo tiene en los grados correctos, el equipo empieza a tomar la medida y luego de que se hace la medida adecuada, él solito cambia hacia la siguiente medida para que uno pueda rotar ya sea el eje, como lo vieron en el video, y poder tomar la siguiente medida, ¿sí? Entonces, repito, esto es tan sencillo que si no está en la posición adecuada, él solito no toma la medida, le avisa a uno que tiene que estar en una posición adecuada y posterior a eso uno ya puede empezar a hacer el alineamiento, ¿sí? Luego de eso, luego que se hacen las medidas en los 3 puntos, básicamente lo que él va a hacer es arrojar cuáles son los tipos de desalineamiento que existen. Aquí nos va a tirar más o menos cuáles son los grados de desalineamiento, ya sea angular o yo les decía vertical o horizontal que existen en el equipo. Y más interesante es que a uno precisamente le puede explicar cuál es el proceso de shimming que tiene que hacer. Quiere decir que a uno le da una guía de cuáles son los shimming, cuáles son las plaquitas de metal, cuáles son los espesores que se tienen que poner en las diferentes posiciones para realmente ayudar a que el equipo esté completamente alineado, ¿sí? Y luego de eso, luego de que se hace el proceso de shimming, pues nuevamente se va a volver a hacer la medición en los 3 puntos para asegurarse que entonces ahora las medidas estén dentro de las tolerancias. Entonces, pues realmente, repito, es un equipo bastante intuitivo. Y ahora voy a explicar un poco el video. Bueno, entonces si se dan cuenta, no sé si aquí alcanzan a verlo, va un poco de zoom. Este sensor tiene una M en la parte frontal y este tiene una S. Esto es lo que yo me refería. Quiere decir que entonces en los sensores este sería el que va en la parte móvil del equipo, en la parte que nosotros podemos mover para hacer el alineamiento, y este iría en la parte estacionaria. Repito que esta parte es muy importante y entender esto en los sensores es fundamental porque el equipo nos va a dar a nosotros cuáles son las correcciones para el equipo móvil. Entonces es muy importante saber diferenciar que cada sensor, cada letra que tienen los sensores es precisamente para poder ponerlos en el componente adecuado, ¿sí? De hecho, vemos que aquí en este ejemplo para un accesorio de ejercicio de alineamiento tenemos la M y la S, que básicamente lo que nos hace es referencia a cuál es el equipo móvil y cuál es el equipo estático. Esta parte de soft foot es lo que les digo que ayuda a entender si tenemos algún tipo de problema en alguna de las 4 patas del equipo, ¿sí? Básicamente es hacer lo mismo, es hacer un tipo de mediciones en 3 puntos diferentes. Y el equipo mismo le dice a uno en cuál de las 4 posiciones tenemos el problema de que no tengamos un contacto adecuado con la base y cómo poder corregirlo. Si se dan cuenta en el video, en el momento que él se afloja, por así decirlo, alguna de las 4 posiciones de los 4 puntos de soporte, el equipo inmediatamente detecta que hubo un cambio en una posición específicamente y eso lo que hace es que, pues, repito, ayuda a entender que tenemos problemas en alguna de las 4 patas. Nuevamente tenemos el sensor en ambas direcciones, quiere decir que ambos sensores emiten láser para poder asegurarse que tenemos un buen alineamiento.
Y pues básicamente lo que les decía es que se hacen mediciones en 3 puntos. Cada punto es a una diferencia de 90 grados. Y luego de que se hacen las medidas, repito, si se dieron cuenta en el video, en la pantalla, precisamente uno le dice cuáles tienen que ser los espesores de plaquita que tenemos que poner para realmente hacer las modificaciones en el equipo y que así podamos asegurarnos que ya tenemos un buen alineamiento. Algo importante que quiero recalcar acá, y voy a hacerlo un poco para atrás del video, es estos sensores están montados sobre unas varillas de metal. No sé si los alcanzaron a ver, si no creo que se miran mejor. Creo que se miran mejor las varillas de metal. Hay equipos en los cuales los acoples son bastante más anchos, bastante más altos. Entonces, básicamente, con estas varillas de metal lo que podemos hacer es subir un poco la posición de los sensores para que realmente puedan estar en contacto. Entonces, pues eso hace que precisamente se pueda utilizar para diferentes tamaños de equipos. Bueno, entonces, en conclusión, para este tipo de accesorios, pues básicamente la idea, repito, tanto para fajas y poleas como para ejes, es pues asegurarse que tenemos un buen montaje, tenemos que hacerlo de manera sencilla, buscar la forma de tener la herramienta que nos va a hacer reducir el tiempo de hacer este tipo de operaciones en las plantas. Yo he visto que a veces se toman muchísimo tiempo, entonces, pues quiera que no, esto termina siendo una solución muy buena para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Es bastante sencillo de usar. Repito, yo la primera vez que lo he usado, no es que tenga amplia experiencia en este tipo de actividades y sin embargo, al final el equipo es tan intuitivo y le da a uno tantas indicaciones que pues realmente termina siendo algo muy útil para poder ser utilizado, ¿sí? Entonces, antes de seguir con las siguientes herramientas, no sé si hay dudas con alguna de estas dos, algún comentario o algo. No, señor. Excelente. Bueno, entonces, en conclusión, ya saben que tenemos herramientas de alineador láser para fajas y poleas y para ejes. La diferencia es que para ejes va a ser last set por la S de shaft y para fajas y poleas va a ser last set por la B de belt. Esa es la única diferencia, ¿sí? Son las dos herramientas que existen para alineación láser. Luego de eso nos vamos a pasar a los calentadores de inducción. Ok, pues básicamente lo que sucede es lo siguiente. En el momento que nosotros estamos montando nuevamente rodamientos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener algo que se llaman ajustes, ya sea con los alojamientos o con las chumaceras o pues con la parte que aloja el rodamiento en sí, o vamos a tener un ajuste con los ejes, ¿sí? Para cada tipo de aplicación existen diferentes tolerancias en estos ajustes que se deben de respetar y esto hace que el equipo realmente pueda trabajar de buena manera, ¿sí? Si no se cumple con estas tolerancias de ajustes o si no se cumple precisamente con estas medidas, lo que va a pasar es que puede que los rodamientos lleguen a tener este tipo de deslizamiento, ¿sí? Básicamente lo que sucede es que, por ejemplo, si tenemos, nuevamente hablemos de un motor. En un motor, el anillo que va a estar girando va a ser el anillo interno, ¿sí? Por lo tanto, en esa aplicación, nosotros necesitamos que el anillo exterior, que es lo que estamos viendo en pantalla, se mantenga estático. La pregunta es, ¿qué pasa entonces si el anillo exterior se está rotando? Si tenemos un mal ajuste con el alojamiento, pues básicamente lo que va a pasar es lo que estamos viendo en pantalla, es decir, que vamos a tener un desgaste por deslizamiento, así es como se le llama, y técnicamente esto sí puede ser un daño muy severo para los rodamientos.
Una vez una persona me hacía una pregunta, si realmente al ver este tipo de daños en la superficie externa del rodamiento se puede considerar como una falla, y pues en algunos casos el rodamiento puede seguir operando sin ningún problema. Sin embargo, algo muy importante es que este tipo de desgaste lo que va a hacer es estar soltando constantemente metal. Debido a que tenemos desgaste, como la palabra lo dice, lo que vamos a tener es problemas de que se va a estar soltando partículas de metal. Esto puede contaminar el lubricante, puede ingresar en las pistas de rodaduras, y eso lo que sí va a hacer es causar abolladuras en las pistas de rodaduras o en los elementos rodantes, en cualquiera de estas superficies, y consecuentemente eso sí va a representar una falla para los rodamientos, ¿sí? Entonces creo que es donde hay que poner atención a que precisamente este tipo de contaminantes sólidos pueden afectar muchísimo el desempeño de los rodamientos. Entonces, repito, el desgaste por deslizamientos muchas veces puede ser o movimientos completos o pueden ser también micro deslizamientos. Lo que quiere decir es que pequeñas oscilaciones, inclusive en los equipos, en los rodamientos, perdón, en cualquier superficie, lo que va a hacer prácticamente es generar desgaste, y muchas veces ese desgaste puede ser acompañado por óxido. Quiere decir que vamos a ver ese color anaranjado en el metal. ¿Por qué se presenta muchas veces este óxido? Porque si nosotros tenemos deslizamientos, si tenemos micromovimientos, básicamente quiere decir que no tenemos un contacto uniforme con la superficie. Y al no tener un contacto uniforme con la superficie, puede existir algo que se llama condensación. Básicamente, eso lo que quiere decir es que cuando tenemos diferencias de temperaturas, el agua se puede formar pequeñas gotitas de agua en la superficie del metal, y eso lo que va a hacer es precisamente causar la corrosión o el óxido, ¿sí? Entonces es muy común que ese tipo de daños se pueda ver desgaste en las superficies, nuevamente acompañado por óxido o corrosión. Entonces, si se dan cuenta, prestarle atención a los ajustes, pues juega un papel muy importante en la operación de los equipos, ¿sí? Algo también muy importante es, si no se le presta atención a cuáles son los tipos de ajustes, algo que puede suceder es que los rodamientos pueden llegar a trabajar de una forma que se llama precarga, ¿sí? Básicamente lo que sucede es que cuando el rodamiento está trabajando con precarga, quiere decir que en los 360 grados del rodamiento va a estar soportando carga en todos los elementos rodantes todo el tiempo, en todas las superficies. Y eso lo que puede hacer es que si nosotros miramos esta gráfica, me voy a fijar en la parte inferior donde tenemos juego radial operativo, podemos ver que tenemos la parte en cero, ¿sí? Quiere decir que aquí tenemos cero juego radial. Si nos empezamos a hacer a la izquierda, podemos ver que si comparamos la vida el índice de vida que el rodamiento puede tener, puede llegar a ser un poco mayor que 1. Aquí es donde muchas personas me dicen, bueno, si tenemos mayor vida con el rodamiento en precarga, pues utilicemos siempre precarga, ¿cierto? Pues al final podemos tener una mayor vida. ¿Qué es lo que sucede? Que estas precargas muchas veces son valores muy pequeños, son valores que tienen que ser calculados de forma muy precisa. ¿Y por qué digo que tienen que ser calculados de forma muy precisa? Porque realmente son valores tan pequeños que en el momento que tenemos el ajuste con los ejes, en el momento que tenemos aumentos de temperaturas o en el momento que tengamos algún otro tipo de problema y el equipo aumente todavía más su temperatura, puede que esa precarga se haga todavía mayor. Quiere decir que el rodamiento cada vez va a tener menos y menos y menos y menos, va a estar cada vez más en contacto entre elementos rodantes y pistas, y lo que va a hacer es que la vida va a decaer drásticamente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante prestarle muchísima atención a los ajustes. Aparte de todo eso, si el ajuste es excesivo, por ejemplo, entre ejes y aros internos, lo que puede darse a dar inclusive son fracturas de pista interna, porque quiere decir que el rodamiento está sometido a un esfuerzo tan grande que se termina fatigando y consecuentemente podemos tener problemas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de por qué tenemos que prestarle muchísima atención a los ajustes que se utilizan con los rodamientos. Ahora bien, el problema de que utilicemos ajustes es que entonces, pues definitivamente los rodamientos no van a entrar de forma sencilla o de forma fácil, por así decirlo, en los alojamientos o en los ejes. Por lo tanto, tenemos que hacer algún tipo de fuerza, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas más comunes que utilizan que suceden, cuando estamos haciendo este tipo de montajes? Básicamente es, si nos fijamos en esta primera imagen, estamos montando un rodamiento sobre un eje, ¿sí? En este ejemplo, vamos a asumir que tenemos un ajuste con el eje, quiere decir que necesitamos que el rodamiento esté sujeto fuertemente, por así decirlo, con el eje. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer nosotros es hacer fuerza en la pista interna. Quiere decir que en el momento que nosotros estamos montando un rodamiento, tenemos que hacer la fuerza en el anillo que lleva el ajuste.
porque si no hacemos esto, lo que va a suceder es lo que se muestra en la imagen. En este caso, se está montando nuevamente, repito, el rodamiento sobre un eje, pero ¿qué pasa si la fuerza se hace en el aro externo, que es el que no lleva el ajuste? Si se dan cuenta en esta foto, pues no hay absolutamente nada en lo que esté haciendo contacto el aro externo. Lo que sucede es que en el momento que nosotros estemos empujando el aro externo, básicamente lo que va a forzar al aro interno a entrar en el eje van a ser los elementos rodantes. Y esto lo que puede generar son este tipo de daños que ustedes están viendo en la foto grande a la izquierda, ¿sí? Son este tipo de muescas que se generan o abolladuras que suceden precisamente porque los elementos rodantes están tratando de empujar la pista interna para que, pues obviamente, termine entrando en el eje, ¿sí? Entonces, estos son fallos muy comunes que suceden cuando, repito, que se aplica la fuerza a los anillos inadecuados durante el montaje. Otra cosa que sucede mucho es, en algunas aplicaciones vamos a tener ajustes en simultáneo con el alojamiento y con los ejes, como lo muestra la foto de la derecha. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es presión en ambos anillos, ya no solo en un anillo, sino tenemos que asegurarnos que exista una presión uniforme en ambos anillos, ¿sí? Y de esta forma, nuevamente, vamos a evitar que los elementos rodantes sean los que precisamente hagan la fuerza en cualquier momento, ¿sí? Este es un ejemplo de pues, este tipo de daño que se le llama en NSK desconchado, pero básicamente es una deformación que existe debido a que pues, se está presionando tanto los elementos rodantes con la pista que termina generándose este tipo de abolladura, ¿sí? ¿En qué puede repercutir esto? Pues que en el momento que los equipos estén operando, pues tarde o temprano vamos a tener un aumento de temperatura, un aumento de vibraciones, o inclusive ya tenemos un punto en el cual los elementos rodantes o las pistas son más débiles, quiere que el material va a tener un punto débil, y ahí es donde podemos empezar a tener problemas de descamación inclusive, ¿sí? Aparte de todo eso, ¿qué pasa si estamos montando también con impacto los rodamientos? Repito que esto también se utiliza muchísimo. Si algún impacto se va de más, podemos inclusive llegar a lastimar los sellos. En las fotos aquí ustedes están viendo lo que sucede cuando se lastima un sello. Quiere decir que, por ejemplo, con algún pincel y martillo, se estaba tratando de montar el rodamiento y se termina degradando el sello. Pues básicamente lo que estamos haciendo ahí es que el sello pierda todo su propósito de evitar precisamente el ingreso de contaminantes, ¿sí? Y al suceder esto, pues el rodamiento va a estar expuesto a que si la aplicación tiene demasiado contaminante en el ambiente, ingreso de polvo, ingreso de algún tipo de humedad o algo, pues técnicamente va a poder ingresar mucho más sencillo en el rodamiento, degradar el lubricante y pues consecuentemente llevar a la falla del rodamiento, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de tener un mal montaje? Pues lo que estamos viendo nuevamente en la pantalla. Realmente los rodamientos pueden fallar en muy poco tiempo y pueden llegar a tener fallos muy catastróficos, ¿sí? Porque al final lo que nosotros esperamos es que el rodamiento sea montado de buena forma, no tenga ningún tipo de daño, no tenga ningún tipo de desalineamiento y de esta forma, pues realmente él pueda operar bajo las condiciones de operación para las cuales fue seleccionado, ¿sí? Por eso es tan importante poder utilizar las herramientas adecuadas. Yo les decía algo muy importante y es que en el momento que tenemos algún tipo de problema durante el montaje, inclusive nosotros podemos llegar a hacer que el rodamiento esté soportando algún tipo de carga para el cual no fue diseñado, ¿sí? Y eso lo que va a hacer prácticamente es el resultado de lo que ven en la pantalla, que el rodamiento esté totalmente destruido. Ok, si seguimos hablando un poco de ajustes, ¿qué es lo que sucede ahora si tenemos un ajuste muy flojo, por ejemplo, con los ejes? Lo que puede suceder también es que inclusive no podemos llegar a dañar únicamente el rodamiento, sino lo que están viendo en pantalla es que se le hace un tipo de hombro al eje. Quiere decir que entonces aquí lo que estamos dañando nosotros también son los ejes. Entonces es muy, muy importante poder prestarle atención a los ajustes. Son la parte más fundamental en el montaje de los rodamientos y en evitar que tengamos algún tipo de daño con alojamientos o con ejes. De hecho, recientemente aquí en Guatemala yo fui a una planta de cartones, ahí están utilizando unas chumaceras pequeñas para moldear un cartón, ¿sí? Pero algo que me llamó la atención fue que mientras yo estaba en una capacitación precisamente de ajustes, uno de los mecánicos me dijo que estaban teniendo un problema, que el rodamiento estaba deformando los alojamientos, ¿sí? Entonces, pues realmente es algo que yo no miro con tanta frecuencia. Para mi sorpresa, cuando me han llevado al alojamiento, pues básicamente el hombro que están viendo ustedes en este eje, básicamente esa bolladura o esa deformación la tenía, pero la tenía la cara externa del alojamiento. Y esa formación la provocó el aro externo del rodamiento, lo cual es muy, no, o sea, es muy raro, no sucede con tanta frecuencia.
Entonces aquí es donde realmente uno tiene que entender cómo los ajustes pueden afectar todos los componentes que conllevan a los equipos y realmente pueden hacer que una falla sea mucho más costosa, ¿sí? Entonces creo que es muy importante hablar del tema de ajustes. Ahora bien, ya que sabemos que los ajustes juegan un papel muy importante y que también tenemos que entender cómo se montan los herramientas, pues vamos a ver cuáles son los diferentes métodos que existen, ¿sí? Tenemos los métodos mecánicos. Básicamente, para esto son herramientas bastante sencillas y prácticas. Son muy sencillas de transportar. En la pantalla ustedes están viendo un kit de impacto de NSK, que básicamente es, pues por así decirlo, un pistón en aluminio con bases en plástico y un martillo de goma, ¿sí? Básicamente lo que se busca con este equipo es que la base de goma, los conos o los copas de gomas, cubran completamente los rodamientos, ¿sí? Creo que más adelante hay fotos de esta herramienta, pero básicamente esta herramienta trae muchos diferentes tamaños de copas para que se agarre completamente el aro interno y el aro externo del rodamiento en el momento que se está impactando. Y pues de esta forma se puede hacer, por así decir, una distribución uniforme de la fuerza durante el montaje, ¿sí? Entonces, pues lo que hace este tipo de herramientas es que, repito, sean bastante pequeñas, por lo tanto son sencillos de transportar, pues realmente no se requiere hacer mayor trabajo para poder transportar las diferentes áreas de trabajo. Sin embargo, algo muy importante es que pues sí está limitado a rodamientos muy pequeños. Si no, imaginemos montar, no sé, un rodamiento para una trituradora de mandíbulas a impacto, o sea, tendrían que ser impactos excesivamente fuertes, ¿sí? Entonces, pues sí tiene su límite este tipo de montaje. Luego tenemos métodos hidráulicos. Lo que están viendo ustedes en pantalla es una tuerca hidráulica. Básicamente esta tuerca hidráulica lo que tiene es un pistón internamente. A este pistón se le va a conectar pues una bomba de aceite hidráulico. Básicamente uno lo que hace es bombear cada vez más presión y lo que hace la presión es empujar el pistón y que el pistón sea el cual esté a su vez colocando el rodamiento en la posición adecuada, ¿sí? Este tipo de montaje se utiliza para cargas elevadas o para aplicaciones muy robustas. Se necesita la participación de un especialista. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar controlando la presión que está suministrando con la bomba. Y algo también muy importante es que muchas veces las tuercas hidráulicas tienen una especie de reloj que lo que mide es la distancia horizontal que el rodamiento se está desplazando, ¿sí? Entonces, pues hay que prestarle muchísima atención precisamente a todos estos factores que se utilizan en este método de montaje hidráulico y de esa forma, pues evitar que se tenga algún tipo de inconveniente. Y por último tenemos el método de calentamiento. Básicamente lo que sucede es que debido a que los rodamientos están siendo fabricados en acero, en el momento que se eleva la temperatura, sabemos que el acero pues obviamente puede cambiar sus dimensiones, se puede expander y eso lo que puede hacer es que realmente nosotros podamos tener un montaje mucho más sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Es que en el momento que se calientan los rodamientos, pues se tienen que tener ciertos cuidados. Tenemos que tener muchísimo cuidado de la temperatura máxima a la cual elevamos el rodamiento, porque si no podemos afectar la estructura como tal del acero. Muchas veces me ha pasado que quieren calentar demasiado el rodamiento y si el rodamiento es sellado, por ejemplo, pues básicamente la grasa se está deshaciendo también en el interior, se están degradando los sellos. No es recomendable usar soplete, nunca es recomendable usar soplete, prácticamente porque la llama está a una temperatura muy superior y lo que podemos hacer ahí es afectar muchísimo nuevamente la estructura del acero, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizamos este tipo de calentamiento? Este método de calentamiento, perdón. Porque pues al calentar los rodamientos se pueden montar de manera más sencilla y con fuerza mínima. Es un método bastante rápido. Para rodamientos más grandes sí toma un poco más de tiempo con los calentadores que son de mayor tamaño, pero pues al final termina siendo nuevamente bastante sencillo. Yo he visto en algunas veces que para calentar un rodamiento con aceite, si es muy grande, pues realmente sí toma bastante tiempo, unos 20 minutos. Mientras que con estos equipos pues terminan siendo de 8 a 10 minutos dependiendo del tamaño del rodamiento. Hay algunas opciones que son portátiles para rodamientos pequeños y pues luego dependiendo del tamaño del calentador y el rodamiento pues ya hay otro tipo de calentadores que son mucho más grandes y que realmente pues sí necesitan un poco más de esfuerzo para poder ser transportados. Y pues son herramientas bastante flexibles, quiere decir que un mismo modelo de calentador puede ser utilizado para diferentes tipos de rodamientos, con lo cual pues hace que uno no tenga que tener tantos calentadores, sino prácticamente uno puede definir cuál es el tamaño de rodamientos que más utiliza y en base a eso elegir el calentador adecuado, ¿sí?
Entonces, pues básicamente la idea es lo siguiente. Tenemos que lograr que pues, el rodamiento pueda ser montado en el eje. ¿Qué es lo que sucede entonces? Calentamos el rodamiento para que éste pueda expandirse un poco, agrandar un poco sus medidas, por así decirlo. Repito que tenemos que tener cuidado con la temperatura a la cual elevamos los rodamientos. No se debe exceder 110 grados centígrados. Esto es una recomendación que se da para todos los rodamientos. Sin embargo, otra recomendación que se da es que si realmente uno necesita un poco más de tiempo para maniobrarlo, y digo para maniobrarlo porque pues muchas veces dependiendo cuál sea la aplicación y qué tan sencillo es el área de trabajo, pues sí se entiende que uno lo que tiene que hacer es llevar el rodamiento de un punto a otro, ¿sí? Entonces, con el fin de tener el tiempo necesario para manipular el rodamiento, para maniobrar y para montarlo sobre el eje, pues se puede llevar hasta 120 grados, pero eso sí ya es el límite al cual se tienen que dar los rodamientos. Arriba de esto se puede afectar muchísimo el tratamiento térmico que el acero tiene y consecuentemente podemos tener un rodamiento mucho más frágil, ¿sí? Luego de que el rodamiento se calienta y pues consecuentemente sus medidas son un poco más grandes, pues realmente ya va a ser mucho más sencillo poder desplazarlo sobre el eje y poder hacer el montaje. Algo que se recomienda es que luego de que se calentó el rodamiento y se llegó a su punto de operación, pues se tenga que mantener un poco presionado de unos 10 a 15 segundos en lo que se está enfriando y en lo que se está adaptando o acoplando, por así decir, al eje para evitar que se mueva, ¿sí? Al final lo que buscamos es que si el rodamiento tiene que trabajar en una posición de trabajo a una cierta distancia, pues no queremos que debido a que el rodamiento esté caliente pueda haber algún tipo de movimiento indeseado y eso lo que haga es que el rodamiento no esté trabajando en su posición habitual. Entonces, siempre es importante hacer un poco de presión para poder dejarlo en la posición óptima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar nuevamente? Yo les decía que con la flama, con un soplete, pues definitivamente esto no es una práctica importante para utilizarse, para nada se recomienda. Esto hace que no se tenga una distribución uniforme del calor, ¿sí? Quiere decir que totalmente se puede distorsionar el rodamiento. No se tiene control sobre este tipo de aumento de temperatura debido a que pues, no sabemos el soplete si va a hacer que algún componente del rodamiento aumente su tamaño, su temperatura de manera exponencial. Entonces realmente no tenemos control. ¿Cómo podría haber un control de la temperatura, cómo aumentando? Y prácticamente se puede dañar el rodamiento. El baño de aceite, este método se utiliza bastante. No es que sea un método que no se recomienda, sin embargo, tiene que tener muchísimos cuidados. Al final, pues inclusive el aceite inclusive puede llegar a ser inflamable. Yo tuve la oportunidad de estar en un lugar donde realmente nunca se llegó a una temperatura adecuada del aceite, nunca se controló la temperatura del aceite y realmente terminó prendiendo fuego el aceite. Entonces, pues es una práctica bastante complicada en la cual se tienen que tener muchos cuidados, ¿sí? Puede tardar muchísimo tiempo en calentar los rodamientos. ¿Qué es lo importante de esto? Que en el momento que se está utilizando este método, muchas veces no se tiene que dejar tampoco que el rodamiento esté en contacto con la cara del recipiente, por así decirlo, en la cual se esté colocando la llama. Por ejemplo, si en la parte inferior tuviéramos una llama para calentar todo el recipiente del aceite, tenemos que tener alguna especie de malla que lo que haga es separar el rodamiento de esa parte inferior para evitar que tengamos una porción del rodamiento en una zona con mayor calor. Y eso lo que va a hacer prácticamente es que tengamos nuevamente un aumento de temperatura no uniforme en el rodamiento, ¿sí? Por último, tenemos el uso también de hornos. Esto nuevamente no es para nada eficiente. Está limitado a rodamientos muy pequeños, pues obviamente un rodamiento muy grande va a necesitar un tamaño mucho mayor para poder calentarse. Y eso lo que va a hacer es que tengamos pues nuevamente pérdida de material, pérdida de tiempo, etc. Y luego pues tenemos riesgos de manipulación. Mientras que básicamente con los calentadores de inducción pues son mucho más sencillos. Repito que un mismo calentador puede ser utilizado para diferentes tipos de rodamientos. El calentador como tal no se calienta, por lo tanto se reduce muchísimo el riesgo de quemadura. Básicamente lo que se calienta únicamente es el rodamiento. Así que haya una distribución mucho más uniforme del calor en el rodamiento. Quiere decir que en toda la circunferencia del rodamiento se va a estar expandiendo a la misma velocidad para poder ser montado. Y pues realmente es una herramienta que permite llevar mucho más control. De hecho, no sé si se alcanzan a ver en esta imagen, le voy a dar un poco de zoom, pero básicamente tenemos una termocopla que siempre se adhiere a los rodamientos y básicamente lo que está midiendo constantemente es la temperatura del rodamiento hasta que llega al punto que nosotros necesitamos, pues el calentador solito se desmagnetiza y de esta forma pues ya podemos empezar con el montaje. Entonces pues realmente hace que el proceso de montar rodamientos sea muchísimo más sencillo, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona básicamente un calentador de inducción?
Pues lo que sucede es que el calentador, para resumirlo, va a estar emitiendo un campo magnético, ¿sí? Básicamente el campo magnético, en el momento que nosotros ponemos el rodamiento, es como si pusiéramos una resistencia a este paso de campo magnético. El rodamiento está recibiendo esto y al ser una resistencia se empieza a calentar y así es como prácticamente funciona. Y debido a que todo el rodamiento es fabricado en metal, quiere decir que todo el rodamiento va a estar recibiendo, por así decir, la misma carga y consecuentemente es donde nosotros podemos llegar a esperar que tengamos una expansión uniforme del rodamiento, ¿sí? Y por eso es un método preferencial para utilizarlo. ¿Qué es lo importante de esto? Que repito que el riesgo de que suceda un accidente de quemadura es muy reducido porque precisamente lo único que se va a calentar es el rodamiento. Si nosotros tocamos en algún otro momento algún otro componente del calentador, pues realmente no va a estar a una temperatura mayor, únicamente va a ser la parte del rodamiento, porque repito que es la que funciona como una especie de resistencia y es donde consecuentemente entonces empieza a generar el calor. Después voy a regresar a esto porque quiero que miremos el video. Entonces, para ir cerrando, si se dieron cuenta, pues básicamente es muy sencillo de utilizar. Repito que tenemos diferentes modelos. Cada modelo puede ser utilizado para diferentes tamaños de herramientas, pero básicamente es muy sencillo. Se pueden utilizar métodos de tiempo para elevar cada cierto tiempo la temperatura del rodamiento o métodos donde simplemente son rodamientos muy grandes. Y, por ejemplo, no vamos a tener un aumento de temperatura cada segundo, sino queremos dejar el rodamiento 20 minutos hasta que alcance su temperatura. Entonces, realmente hay muchas formas de programar cómo queremos que funcione el calentamiento en los rodamientos para poder ser montados, ¿sí? Entonces, creo que es la última herramienta con la que me puedo quedar hoy para que la puedan conocer, pero creo que básicamente son las más importantes para poder ser utilizada. Les hablé entonces de los calentadores, de la herramienta láser para montaje, para alineamiento, perdón, de fajas y poleas, de ejes y acoples. Y pues realmente si se dan cuenta, para calentadores de inducción tenemos muchísimas variedades, para rodamientos muy pequeños hasta para rodamientos más grandes. Entonces realmente la idea de esto es, repito, tenemos que entender que en el momento que se montan los rodamientos es la parte fundamental donde tenemos que evitar que exista algún tipo de daño o algún tipo de desalineamiento que pueda afectar realmente la vida de los rodamientos y evitar que entonces nos digan a los 20 minutos, a los 2 días, que el rodamiento falló y realmente la idea tiene que ser o puede llegar a ser porque pues no se utilizaron las herramientas adecuadas, ¿sí? Entonces creo que eso sería todo por hoy. Ya estoy sobre el tiempo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, Pablo, muchas gracias. Pues lo único es la disponibilidad de todos estos equipos ya aquí en Colombia. Ok, sí. Tal vez para eso, pues si necesitan más información, repito, nos pueden preguntar a nosotros. Carlos, no sé si ya han cotizado alguno o algo. Pablo, de herramientas solamente hemos utilizado un BPN62, que es un extractor que se utiliza para rodamientos de bolas. Ya. Pero otro tipo de herramienta no hemos todavía. Ah, y un calentador de rodamientos, sí, se cotizó por acá para Cali para un cliente. Pero el resto no, pongamos este tipo de herramienta que tú estás planteando como los alineadores, no todavía. Pero pues estamos
dispuestos a cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto. Pues sí, súper. Pues al final creo que hay que buscar las oportunidades. Repito, si necesitan ayuda con esto, pues tienen al equipo de Colombia y también me tienen a mí si tienen alguna duda. Entonces, busquemos oportunidades y tratemos de promoverlo. Y repito, al final la idea es cómo poder demostrar al cliente que, pues, repito, no queremos ser solo una marca que vende rodamientos, sino probablemente ser una compañía que vende soluciones. Y esto es una solución para poder reducir los tiempos de mantenimiento y de montaje de rodamientos, ¿sí? Entonces, pues, gracias por su tiempo. Les agradezco mucho a todos. Gracias por sus preguntas y comentarios. Espero que hayan disfrutado la capacitación. Si tienen más dudas o quieren más información, pues me pueden preguntar a mí o le pueden escribir a Carlos o a Diana, a Hanner o a Javier y con gusto me trasladan a mí las dudas y pues ya yo puedo atenderlas. Les agradezco su tiempo y que tengan un feliz fin de semana, perdón. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Pablo, muy amable, muchas gracias. Un feliz día, feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Feliz día.